Bienvenidos a este segundo episodio de Un Matecito Espiritual y de movida de inicio quiero agradecerles un montón todo el apoyo y todo el cariño que le han dado al primer episodio y espero de corazón que puedan disfrutar este espacio tanto como yo. El tema que nos trae hoy a estar sentaditos aquí es el miedo. El miedo básicamente está presente cada día de nuestras vidas, sino que muchas veces nosotros no sabemos observarlo, no sabemos integrarlo o asimilarlo y resignificarlo para que nosotros podamos llegar a nuestro máximo potencial o que podamos romper nuestras barreras, nuestras limitantes y podamos saborear en todos sus aspectos la verdadera abundancia y la verdadera prosperidad. Estamos hablando de prosperidad que es como el siguiente nivel de la abundancia. Si bien son complementarias, pero una vida próspera, una vida en la cual el miedo no nos domina, una vida en la cual nosotros aprendemos a dominar el miedo y a utilizarlo a nuestro favor. Porque todos le tenemos miedo a algo. Todos hemos hecho cosas por miedo. Todos en algún momento hemos dicho, esto me encantaría hacerlo, pero me cago de miedo. Tengo un miedo, pero me encantaría, pero no. Tengo mucho miedo y no lo hago porque tengo miedo. ¿Cuántas veces nos alejamos de la vida de nuestros sueños por miedo? Y la clave de venir a hablar de esto hoy aquí es que de principio, del minuto cero, sepas que el miedo a veces es inevitable, que el miedo es necesario y que el miedo puede llegar a ser lo que te falta ver u observar en tu vida para llegar al siguiente nivel. Porque el miedo, vamos a arrancar por qué es el miedo. El miedo es una reacción de nuestra mente, de nuestro cuerpo, prácticamente automática, que se activa a través de lo desconocido, el famoso miedo a lo desconocido. Se activa a través de pequeñas cosas que a través de nuestras experiencias nos prendan como una lucecita en nuestro tablero interno y que nos alerten de hay que tener miedo, porque esta situación antes ya nos ha hecho daño, entonces hay que tener miedo, hay que huir. Es la famosa respuesta inconsciente de huida. ¿Cuántas veces alguien alguna vez nos asustó y lo primero que hacemos es pegar el salto y correr? O hay gente que reacciona y, no sé, tira un golpe. O hay gente que se paraliza. Esa parte está muy buena, comprenderla, porque todos tenemos que entender qué es lo que nos genera el miedo a nosotros en nuestra vida. Porque a todos el miedo les va a traer algo diferente, pero va a estar siempre en ese espectro. Entonces, el miedo es inevitable, es una reacción de la mente y del cuerpo ante diferentes estímulos, ante cosas que no conocemos, ante diversas situaciones, pero puede llegar a ser tu mejor aliado para poder llegar al siguiente nivel. ¿A qué nos referimos con esto? Las emociones nosotros no podemos evitarlas. Yo no puedo evitar sentirme triste, no puedo evitar llorar, sentir nostalgia de vez en cuando, melancolía. No puedo evitar enojarme, pero sí puedo elegir qué hacer con todas esas emociones. Y el elegir qué hacer con todo ese miedo es clave. Pero para que vos puedas resignificar ese miedo en tu vida y te impulse, tenés que conocerte. En cada episodio, cada capítulo, cada video que hago en TikTok, en donde sea, que a mí me vean, que vean este rostro, este mate, siempre les voy a decir, tienen que conocerse. Porque el que se conoce domina el juego. El que se conoce sale y es capaz de salir de cualquier circunstancia o situación en la vida. ¿Por qué? Vamos a poner ejemplos. Y acá quiero que vos saques a colación también y lo aproveches de tus miedos.
¿Cuántos tienen miedo de perder su casa? De no tener dinero para pagar las cuentas el mes que viene. ¿Cuántos tienen miedo a fracasar? ¿Cuántos tienen miedo a jugársela por ese emprendimiento, por ese proyecto y que no salga bien? ¿Cuántos tienen miedo a decir lo que sienten en realidad teniendo la ilusión de que de movida ya va a salir mal? Sea decírselo a una persona, el miedo a no ser correspondido, sea el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán. ¿Cuántas veces nos sumergimos en personajes y en máscaras que duran miles de años y que algunas veces hasta el fin de nuestros días fingimos tantas cosas por miedo? Por miedo al que dirán, a qué van a pensar, qué va a pensar mi familia, qué van a pensar mis amigos. Hay tantos miedos rondando allí que prácticamente nos condicionan. El miedo es como si fuese un guardián que te aísla entre cuatro paredes. Y lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer es hacernos amigos de ese guardián para que nos enseñe los límites, nos enseñe y sepamos bien para qué está ese miedo ahí, porque muchas veces es para protegernos, pero que nos ayude a que esas barreras sean cada vez más nítidas y en vez de ser una muralla de 5 metros y de 2 metros de espesor, sea simplemente una valla de 30 centímetros que cualquiera con un pequeño salto la puede cruzar. Y eso es clave. Entonces, ejemplos claros. Y no sé si me gustaría arrancar con un ejemplo, sino con una pregunta. ¿A qué le tenés tanto miedo cuando estás pensando en cumplir tus sueños, tus metas, tus objetivos o llegar a un estilo de vida que es el que a veces tanto anhelamos todos? Ahora sí vamos con un ejemplo. Muchas personas cuando vienen a mis lecturas me dicen, ok, yo les pregunto, ¿cuál es tu mayor sueño? Porque hay gente que no sueña. Me dicen, no sé con qué sueño. Nunca me lo pregunté. Y hay que empezar también por ese lugar. Sueños para poder ver los miedos o miedos para poder ver los sueños. Y ahí es donde se hace un poquito el trabajo de va y ven de preguntas y respuestas, por así decirlo. Y muchas veces llegamos a una conclusión. Ok, me decís que uno de tus sueños es tener una casa quinta en el campo, ser un poco más sustentable, trabajar, no sé, freelance, estar tranquilo, tranquila, que tu madre esté contigo, que tu padre esté contigo y que vos puedas darle lo que ellos se merecen o lo que vos sentís que querés otorgarles como amor. ¿Por qué no está sucediendo ahora? No, y pasa que lo primero es que tendría que dejar la ciudad. Y tendría que dejar esta casa que tanto esfuerzo me llevó. Y tengo miedo a perderla. ¿A perder qué? A perder esta casa, a perder todo esto que yo ya construí y no sé qué haría si lo pierdo. Pero no estoy perdiendo. Estoy dando algo para recibir algo mayor o más grande, para poder estar en ese lugar. No, pero tengo miedo. Tengo miedo y ¿cómo voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar el sustento de todos los meses? Por eso estoy acá, por eso me quedo en esta zona, por eso no avanzo, por eso prefiero estar tranquilo y cómodo a pasar por una situación en la cual pueda llegar a perderlo todo. Y ahí es cuando yo les hago la pregunta. ¿Y no tenés más miedo a morir o a trascender
sin haber cumplido alguno de tus sueños, sin poder darle, no sé, la casa que siempre le quisiste dar a tus padres, llevarlos de vacaciones o de viaje a esos lugares que a ellos les hubiese gustado ir de chicos y vos darles esa posibilidad porque tal vez ellos hoy de grandes no pueden y tal vez nunca puedan si por su realidad. ¿Preferís quedarte con todo eso adentro a jugarte a dar un paso extra, que tal vez es un paso que no sabes para dónde, es un paso hacia lo desconocido, es un paso medio inestable, pero que sabes que te va a llevar a un escaloncito más hacia adelante? ¿Vos sabías que la escalera hacia el éxito está llena de escalones de fracasos? Siempre tiene que haber un miedo más grande. Cuando yo tengo miedo y me dicen, ¿cómo trasciendo el miedo? Tiene que haber un miedo más grande. Y si no hay miedo en tu vida, es porque hay algo que está mal. Si no tenés miedo, vos puedes estar súper tranquilo, tranquila, cómodo, dinero, salud, familia. Pero si no existe algún miedo rondando, hay algo que no está funcionando bien. Y vos me decís, bueno, Juan, ¿me estás deseando que tenga miedo en mi vida? Sí. Porque las emociones conflictivas, entre comillas, vienen a ayudarte a crecer y a evolucionar, a conocerte, a verte, a mostrarte cuál es el siguiente paso. El miedo te dice, hey, ¿me ves que estoy acá? Mírame, soy más fuerte que vos. Vos en comparación mía sos así. Vos acá no pasas. Quédate ahí fingiendo ser feliz. Yo sé lo que hay dentro tuyo. Pero esta conversación algún día la vamos a tener. Eso es lo que dice el miedo si pudieras verlo de frente. Y nosotros a veces pensamos que tenemos que luchar. Y no es luchar, es entenderlo, comprenderlo y abrazarlo. Y vos me decís, bueno, pero si él viene y me provoca y me hace sentir más chiquito todavía, ¿por qué tenés que ser como han sido contigo? Esto no se trata de el miedo es malo conmigo, yo soy malo con el miedo. No se trata de si lo pudieras ver, agarrarte a trompadas con el miedo. Se trata de decir, bueno, yo sé algo de vos que vos no sabes. Y el miedo te va a decir, ¿qué? Que la valentía es poder afrontar los miedos. Y la fortaleza muchas veces es poder ver qué es lo que encuentro yo dentro de mí, por más que tenga miedo, para poder afrontarte. Miedo, no me perteneces. Eres parte de mí. Somos parte de un todo. Pero yo no acciono por miedo. Uso mi miedo para encontrar mi camino. Ejemplos. Yo cuando decidí iniciar este camino espiritual, siempre les voy a contar cosas mías porque soy la persona que más conozco. Yo iba a la universidad, vivía en la ciudad, tenía mi departamentito, andaba en moto, tenía mis amigos, iba a mi club. Bien, felicidad. Y un día cuando vinieron todas estas emociones, empecé a sentir miedo, empecé a sentir angustia, ansiedad, tristeza y un montón de otras emociones que no pude evitar sentir. Dije, ok, estas emociones siempre han estado en mí, pero nunca les he dado el espacio a que existan o coexistan conmigo. Y no sé por qué tengo miedo. Bien, y lo dejé que estuviera un tiempo ahí, porque nosotros tenemos que permitir que esas emociones estén.
para exteriorizarlas y para entenderlas y para ver qué hago con esa energía. Porque esas emociones son energía en movimiento. Y un día, reflexionando así como en estas situaciones, me dije, tengo miedo a que un día yo mismo me dé cuenta que esto no es felicidad y vuelvo a sentirme vacío. O sea, estaba engañándome con cosas que me daban felicidades momentáneas cuando yo sabía que iba y me acostaba en mi cama todas las noches y me volvía a sentir la misma basura de siempre. Me estaba mintiendo a mí mismo. Y cuando me pude decir, chabón, te estás mintiendo. Esto no es felicidad. Sí son cosas lindas. Las amistades son cosas lindas, que te vaya bien en ciertas cosas es bueno, es positivo, es lindo. Pero esto no es tu felicidad. Ok, cuando me di cuenta de eso, empecé a ver la realidad que había detrás con mis verdaderos ojos. Entonces me empecé a sentir mal, incómodo en todos lados. Empecé a sentir que no encajaba ni siquiera en el lugar donde iba a jugar al básquet. Sentía que a la universidad iba a limpiar el baño. Y ahí empecé a replantearme cosas y digo, bueno, ya había iniciado con esto de los registros. En ese momento hacía, no sé, 2 sesiones al mes, 3, como mucho. Y en un momento, un día, estiré la cuestión para permitirme sentir y tomar una buena decisión. Y dije, ¿sabes qué? Creo que tengo miedo a no recibirme, tengo miedo a quedarme sin amigos, tengo miedo a no ser lo suficientemente bueno jugando al básquet, tengo miedo de no volver a enamorarme, tengo miedo de que mi familia en algún momento no esté y yo no haberla disfrutado lo suficiente, tengo miedo de que mis mascotas se vayan y yo no pueda estar ahí, algo que pasó hace relativamente un par de meses y estoy súper agradecido por haber podido estar acá en mi hogar. Pero hay un miedo más grande que todos estos miedos que tengo. El miedo a seguir sintiéndome así durante toda mi vida. De sentirme incómodo, de sentir que nunca estoy en mi casa, en mi hogar, de no tener la libertad que necesito, de no poder disfrutar de las cosas que quiero disfrutar. Tan sencillo y tan básico como mi familia. De estar tranquilo, de poder dormir hasta tarde. De poder sentarme a hacer esto una mañana. De poder disfrutar de un libro. De un día decir, hoy elijo no hacer nada. Creo que tengo más miedo a eso, dije. Entonces, agarré mis cosas. Cuando yo decido venir de la ciudad y volver a mi pueblo, me dio una tristeza porque había estado 7 años en un lugar y toda mi vida la puse en el baúl de mi auto y entró ahí. Y decía, la puta madre, mi vida entera está en ese baúl y sobra espacio. Bueno, a veces perseguimos cosas que pensamos que son más grandes o que van a llenar vacíos dentro de nosotros, cuando en realidad no hay nada que llenar, sino hay que darle lugar a la verdad dentro de nosotros para que esa verdad inunde esos vacíos y vos puedas decir, ok, este vacío se llama extraño a mi familia. Este vacío se llama tengo miedo de seguir viviendo esta vida. Este miedo o este vacío se llama, mejor dicho, tengo miedo a morir sin intentarlo. Tengo miedo a no ser libre.
Entonces agarré y tomé la decisión y dije, bueno, a lo sumo me voy a conocer un poco mejor. Y haré lo que tenga que hacer, pero no me quiero quedar con el miedo, seguir sabiendo que ya vi. Yo siempre es como muy cliché. No puedo desver lo que ya vi. Ya vi mi panorama. Ya vi qué pasaba por dentro. Ya no puedo hacerme el tonto. Ya no puedo hacerme el tonto. Y agarré, junté mis cositas y me fui. Y bueno, después fue un trabajo de todos los días que lo sigo haciendo hace 3 años. Todos los días. Seguir trabajando un poquito en conocerme mejor, ser mejor en mi trabajo, pensar en el amor que hay a mi alrededor y en el que yo puedo entregar y en el que puedo recibir y sentir. Y la vida empezó a ser más sencilla cuando afronté ese gran miedo. Porque tenía todos los miedos que ustedes se imaginen, yo los tenía. Al que dirán, inseguridades, al no ser suficientemente bueno. Y la verdad que todos esos miedos lo único que hacen es darte cuenta que siempre viviste entre 4 paredes que las puso el mundo exterior y nosotros aprendimos a amoldarnos a eso. Y una vez que trascendes esa barrera, ese gran miedo, las demás cosas son más fáciles. Las cosas no son difíciles. Vos agarrar y sentarte a hacer esto que estoy haciendo es re fácil. Pero hacerte un espacio en tu agenda, si estás hasta las manos con laburo o si tenés muchas cosas para hacer, es lo difícil. Agarrar un libro, abrirlo y leerlo y estar 2 horas leyendo es re fácil. Lo difícil es hacerlo. Iniciar en tus metas, tus proyectos o tus emprendimientos o tu empresa que te gustaría tener es re fácil. Solo tenés que empezar a hacerlo. Ejemplos. Este canal, en este momento que grabo esto, tiene 1100 seguidores. Para mí son una banda. Para mí son un montón. O sea, cuando llegué a los 1000, ni siquiera me lo creí. Dije, 1000 personas vieron un video mío y dijeron, este chico tiene algo que me gusta o que decir y claro, lo voy a seguir. Y eso también fue un miedo. El primer miedo fue, no entiendo esta plataforma. No sé cómo funciona, no sé qué le gusta a la gente, qué no, cómo ser exitoso, no sé, las cosas que uno piensa, porque uno piensa en el éxito, no piensa en crecer, en aprender. Y esa es la clave, pensar en aprender, en crecer y no en el éxito. El éxito va a ser por añadidura. El dinero es por añadidura también. En función de la luz que vos das, de la forma que vos estés trabajando hoy en día o estés ganándote tu sustento. Entonces, cuando vos rompes la primera barrera de decir, ok, me voy a crear mi cuenta de YouTube. Me creé mi cuenta de YouTube. Voy a ver videos de cómo se hacen estas cosas. Listo. Busqué referencias. No encontré nunca una referencia de alguien que me dijera, yo quiero hacer contenido similar a esta persona. Intenté muchas cosas. El podcast ya lo tenía, lo intenté, lo dejé, estuvo con más de 1 año abandonado. Intenté hacer otro tipo de contenido, tampoco me sentía cómodo. Intenté muchas cosas, lo dejé, ustedes verán en la lista de reproducción que andan dando vueltas por ahí, di cursos gratis, no me sentía cómodo. A la gente le gustaba, pero yo no me sentía cómodo. Lo dejé. Di otro curso, hice meditaciones. Lo seguí intentando. Y no tenía las respuestas que yo necesitaba, pero no era una respuesta de decir, hice un video, 100.000 suscriptores. No, hice un video y me sentí cómodo. Y me sentí tranquilo. Esto para mí es la comodidad. Hablar de cosas incómodas en un lugar que parece cómodo, pero el suelo está duro. Y ya me duelen los tobillos, pero
Eh, es la cuestión. Entonces, son capas, pero no hay que perderse en lo de afuera. ¿Por qué? Porque vos te creas tu canal de YouTube pensando quiero 100.000 seguidores. ¿Vos los querés? ¿O necesitas que vean, no sé, una placa de 100.000 seguidores pegada en tu pared para que te reconozcan y digan, mira, el chabón es bueno? Ah, entonces no era un miedo tuyo, no lo necesitabas vos. Lo necesitaba alguien más o lo necesitabas por aprobación. Yo me moví toda mi vida por el miedo al no ser suficiente para las personas que me observaran. Y lo único que hice era generar más vacío, porque me mentía a mí. ¿Por qué? Porque yo no necesitaba crear un tipo de contenido que generara 100.000 suscriptores. Necesitaba un tipo de contenido que aportara a la gente, que a mí me fuese fácil de grabar, que sea cómodo y que yo me sienta tranquilo. Mi miedo más grande, que es algo muy boludo, es grabarme sin poder ver la cámara. O sea, yo estoy grabando con mi teléfono, con la cámara de atrás y no estoy viendo la pantalla. Y antes hacía una cosa rara ahí, conectaba el teléfono con la compu y veía el monitor, pero se trababa y estaba mirando así y me volvía loco. Y después se me metió en la cabeza, no, cuando tenga la cámara esa que vos le podés girar la pantalla y podés grabar y podés ver la pantalla, voy a empezar a hacer contenido en YouTube porque... Excusas. Y si el video, no se me levanto de acá, el video no se grabó, está perfecto. Entonces, una vez que rompes esas pequeñas barreras de miedo y te vas demostrando a vos que sí sos capaz, pero sin rendirte, ya la próxima vez que tengas que afrontar un miedo es distinto. Porque al guardián ese que te aísla entre cuatro paredes, ya lo vas a conocer. Y el pibe te va a mirar y te va a decir, ¿qué onda con vos? ¿Para dónde te vas? Y voy a afrontar ese miedo. ¿Vos qué opinás? Sí, está difícil, pero yo creo que vas a poder. Bueno, listo, deséame suerte y seguís. Ya es distinta la relación que tenés con tus miedos. Porque empiezan a ser tus amigos. Porque te desafían. Si la vida no tuviera desafíos, todo el mundo sería millonario. Todo el mundo sería súper exitoso. Si no hubiese un miedo dentro tuyo, no habría una necesidad de evolucionar y de crecer. Si no hubiese un sueño dentro tuyo, no existirías. Y lo hay. Porque más de uno va a decir, no, es que yo no tengo sueños. Sí los tenés, sino que no te has dedicado el tiempo. Yo en mis consultas les digo, ¿y con qué sueñas? No sé con qué sueño. No. Decime, si no hubiese limitaciones económicas, sociales, de lo que sea, ¿dónde estarías? ¿Cómo vivirías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría experimentar? ¿Cómo te gustaría vestirte? Y ahí hacen los ojitos para arriba y dicen, uff, todo el mundo tiene sueños, pero tiene más miedo que deseo. Deseo de saber quién es. Vistiéndose con esa ropa que tal vez se utiliza solamente en Japón o en Europa. Miedo a, no sé, colorearse el pelo porque van a pensar que un hippie, un loco, no sé qué. Miedo a sentarse descalzo en el piso a hablar de espiritualidad, sabiendo que hay gente que va a ver el podcast y va a decir no, pero allá atrás se ven que hay unas cajas. No, pero los silencios son muy largos. Pero estaría bueno que tenga alguien que le refute lo que él dice o lo que... Excusas. ¿Por qué no, en vez de criticar, no lo hacemos nosotros? ¿Por qué en vez de mirar lo que el otro hace, no empiezan a moverse por sus sueños?
El que te envidia, el que habla mal de vos, el que se llena la boca con tu nombre, yo te voy a decir una cosa clave. Es tu admirador secreto. Ese chabón, esa chabona quisiera ser como vos, pero no le dan las pelotas. A veces hasta nuestros propios familiares quisieran ser como nosotros. Pero como es más fácil el rechazo, es más fácil insultar o ser despectivo que decir, che, mira, te envidio, te voy a ser sincero, te envidio porque me gusta lo que haces. Y te envidiaré de la forma mala, no sé, porque me gustaría a mí hacer lo que vos estás haciendo. Miedo. Es miedo. Todos tenemos miedo. Yo cuando puse toda mi vida en el baúl de mi auto y me vine, estaba cagado de miedo. Pero yo tenía a Dios de mi lado, por así decirlo. Pero porque se lo pedí, porque lo invité a entrar a mi casa. Y tenía muchísima fe. Yo le decía a mi vieja, digo, mira, no sé cómo, no sé de qué forma, no sé, no me preguntéis nada porque no sé. Pero sé que es acá. Y estoy cagado de miedo, me cago de miedo. Pero sé que es acá y lo voy a lograr, no sé. Cometeré 1.000.000 de errores, haré las cosas 1000 veces mal, me pasarán un montón de cosas, pero voy a aprender y voy a hacer que funcione porque yo siento que mi corazón está acá. Y quiero intentarlo. Mi deseo empezó a ser más grande que mi miedo y desapareció. Y me han salido un montón de cosas mal. Pero yo no digo, uy, qué problema con esto y qué sé yo. Digo yo, listo, esta cosa viene a enseñarme. Voy a aprender y no me va a volver a pasar. A mí no me cagan 2 veces. A mí no me cagan 2 veces. Y si me cagaron 2 veces, la tercera ya es imposible. ¿Pero por qué? Porque tengo un deseo. ¿Por qué? Porque no es para mí. Cuando nosotros dejamos de mirarnos el ombligo y hacemos cosas por las personas que amamos o por nuestros consultantes, si sos terapeuta o si sos médico, si sos, no sé, yo trabajo con mucha gente que es enfermera, que acompaña en tratamientos oncológicos, que trabajan con gente en la parte de salud mental, con adultos mayores, acompañando duelos. Y cuando no lo haces por vos, solamente por vos, el miedo se hace así. Porque tenés un propósito, porque tenés... No es para vos solamente. Si yo hiciera todo lo que hago solamente para mí, me sentiría solo. Pero solo, no porque quiera estar rodeado de personas. Solo porque hay cosas que yo hago pensando en Dios. Pensando en, no sé, en la gente que amo. Pensando en la gente que todavía no conozco. ¿Y por qué sería tan egoísta si... decía, me van a escuchar siempre hablar de Dios. Llámenle como ustedes quieran, universo, energía cósmica, es la misma cosa. Pero yo pongo mi fe ahí porque una vez yo le pedí que me enseñara cómo era la felicidad y me la mostró. Es como si un amigo te diera la mano y vos después dijeras, bueno, me dio la mano y nunca más me acuerdo de él. No tenemos que acordarnos de Dios cuando las cosas van mal nada más. Dios tiene que estar todos los días ahí. Como, no sé, como los pajaritos que escuchan por ahí. Esos pajaritos están todos los días ahí, los escucho todos los días. Y cada vez que los escucho los relaciono con que hay alguien ahí observándome, acompañándome, guiándome.
Porque a veces no podemos hacer todo solos. Y se los voy a decir en todos los episodios que haga, se los voy a decir, no podemos hacer todo solo a veces. Ayer hablaba un poco con un amigo y le decía, mira, yo desde que inicié todo esto, lectura de registros, o sea, que alguien me haga a mí una lectura de registros, hice una sola vez. Hablar con personas de lo que siento, me pasa o me sucede, no hablo. ¿Por qué? Porque nadie me pregunta a veces. Y estoy bien con eso. No necesito que la gente se preocupe todo el tiempo por mí. Porque yo tengo conversaciones con Dios. Es mi cobijo, es mi refugio. Por eso siempre me van a escuchar hablar de Dios. Y necesitamos de la parte humana, sí. Pero a veces hay personas que necesitan más que nosotros. Y no es minimizar mi dolor ni ninguna cosa, porque yo estoy muy bien. Y hay veces que me toca ser egocentrista. Y todos tenemos que tener esa parte. Y yo digo, mira, yo he vivido cosas que a mí me hacen saber que yo siempre voy a estar bien. Hay cosas que sí sé que le tengo miedo, que cuando vengan veré cómo me siento. Y las reconozco y las sé. Y me estoy preparando para esas cosas porque sé que en algún momento van a pasar. Porque a mí no me van a agarrar desprevenido, ¿no? El miedo te hace eso. ¿Le tengo miedo a la muerte? Bueno, aprender. ¿Qué pasa después de ese lugar? Y obviamente hay cosas que nosotros no vamos a saber hasta que las vivamos. Y está bien. Pero la clave es conocerse, conocer tus miedos. Y yo te diría, te la haría re fácil. No tenés más miedo a seguir estando en el mismo lugar si es que el lugar en el que estás no te hace feliz, ¿eh? Porque si vos estás re bien, está bárbaro. Si ya afrontaste tus miedos y sabes que están y trabajas en ello, te súper felicito. Pero a veces tenemos que tener miedos a no haber vivido. Yo, el miedo más grande que tengo es a estar así en mi lecho de muerte, así, y decir, encima yo pienso en una banda a veces. Decir, cuando tenía, no sé, 29 años, no hice esto. Y lo tendría que haber hecho y no me animé. Por miedo. No, quiero decir, me acuerdo aquella vez que hice tal cosa y me fue como el ojete. Y bueno, y perdí un montón de plata, o me robaron, o no sé, me estafaron, no sé, lo que sea que me pase. Pero prefiero reírme y tomarlo como experiencia, como anécdotas. Si alguno tiene abuelos, ¿cuántas veces tus abuelos te habrán contado? Obviamente todo el mundo tiene abuelos, ¿no? Pero sí, ha podido compartir con sus abuelos así. A eso me refiero. Perdón. Pero ¿cuántas veces nuestros abuelos nos habrán contado anécdotas de cosas que le pasaron y ellos te lo contaban como victorias? Mi abuelo me contaba cosas que le pasaban y se cagaba de risa, pero siempre ganaba el chabón. Siempre triunfaba. Y le salía todo como el ojete. Pero el chabón triunfaba. ¿Por qué? Porque no se rendía. Porque su deseo era más grande que su miedo. Y tal vez tenía miedos más grandes. Y tenemos que poder verlos e ir haciendo nivel tras nivel. Yo hay una cosa que a mí me marcó mucho cuando era chico, y era que tuvimos una época que siempre comíamos arroz blanco y fideo blanco. Y yo me daba cuenta. Mi vieja disfrazaba todo con risas, con videojuegos, con tele, pero no teníamos dinero. Yo hasta hace muy poco, tengo 29 años, hasta hace muy poco odié el fideo blanco y el arroz blanco.
Yo no podía comer fideo blanco y arroz blanco. ¿Y qué me pasó en mis primeros años de universidad? Tampoco tenía mucho dinero. Entonces comía al mediodía arroz y 3 salchichas. Y a la noche comía, no sé, fideo y las otras 3 salchichas. A veces fideo o arroz con huevo. Y no está mal, porque hay gente que no tiene directamente ni para eso. Pero yo me prometí que ni yo ni mi familia iba a volver a pasar por algo así. Me niego a que eso suceda. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que vuelva a pasar. Pero no me enfoco en el miedo. No digo, uy, ¿y si mañana no tengo para comer? No me enfoco en eso. Lo agarro toda la bronca, la angustia, la ansiedad, la tristeza, las cosas, las agarro, las hago una bolita y digo, ok, que esto sea el impulso que yo necesito para ir hacia adelante. Porque sé de dónde vengo y sé a dónde quiero ir. Y sé a dónde no voy a regresar. Porque no es negociable para mí en mi vida. No es negociable. Yo no negocio con el miedo. Y no es que yo sea el mejor, ni que lo vaya a hacer, ni que sea, como le decía el otro día, un gurú espiritual, ni ninguna cosa. Yo no voy a negociar y me pueden salir las cosas mal, me van a salir mal muchas veces. Pero yo no voy a negociar esas cosas. Porque no estoy dispuesto a que me gane el miedo, a que me gane el quedarme 1 hora, 2 horas más en la cama, a que me ganen todas las distracciones que a veces hay en el mundo exterior. No estoy dispuesto. No. A que si dormí 3 horas o 2 horas y tengo que trabajar igual. A que si en algún momento la cosa de los registros no funciona y tengo que ponerme a hacer otra cosa, lo haré. Sé hacer un montón de cosas. Este lugar, con el techo sin pintar todavía y manchado por todos lados, lo hice yo con mis manos. No hay nada que yo me conozco, que yo digo, no hay nada que yo no pueda hacer. Y no es que sepa hacer todo, es que estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque no es solamente para mí. Es para las personas que amo. Para las personas que amaré. Para las mascotas que voy a tener en algún momento. A principios de año yo perdí a mis dos mascotas. Me dolió un montón, por ejemplo, dejar a mi perro internado en la ciudad y no tener plata para pagar un hotel. Me tuve que volver a mi casa, hacer 100 kilómetros, dejarlo a él, pobrecito, 3 días ahí, y él falleció ahí. Y yo, con dinero, podría haber estado a 2 cuadras y haber ido a visitarlo en los horarios de visita, a ver que si estaba bien cuidado o no. Y no lo pude hacer. ¿Dónde queda el miedo ahí? Una mascota. Imagínate qué te pasa con un familiar. ¿No te gustaría vos poder decir, ok, me voy a quedar al lado de la clínica, voy a estar 1 mes y tengo que estar, voy a pagar el mejor médico, y no es porque sientas que le debas algo, no sea a ese familiar, es porque tenés miedo de quedarte con la culpa. De no haber hecho lo suficiente, de decir, si hubiese tenido más dinero, si hubiese dejado de ser un flojo, o si hubiese hecho un poquito más. Para eso sirven los miedos. No tengas miedo a intentarlo. Sentí el miedo a todo lo que quieras sentir. Tenele miedo a todo.
pero afrontarlos de a poco. Desde las cosas más básicas a las cosas más difíciles. A mí me daba miedo hablar en cámara. Yo hay un montón de cosas que, si bien subo un video todos los días a TikTok, hay cosas que no saben de mí, que yo nunca me he animado a contar. Que por eso abro estos espacios. Porque si no, la espiritualidad no tiene un sentido si no te pasa a vos o me pasa a mí. Porque todos tenemos cosas cotidianas que nos pasan y que nos duelen. Y que somos totalmente imperfectos en cómo las solucionamos o cómo buscamos soluciones. Y que no tenemos que saber hacerlas perfecto. Solo tenemos que hacerlas. Eso viene a mostrarte el miedo en tu vida. El sendero, el camino, por dónde es. Y quién podés llegar a ser trascendiendo esas barreras. Espero de corazón que este episodio te haya gustado. Recordá, suscribirte, darle me gusta. Quiero saber qué piensan, quiero saber a qué le tienen miedo para también poder ir haciendo otros capítulos, otros episodios. Necesito saber qué piensan. Compártanlo si saben que hay algún amigo, amiga, familiar, alguien que le podría servir escuchar estas cosas. Y les deseo que puedan ver siempre sus miedos y que sepan que ustedes siempre son más grandes de lo que creen. Se puso intensa la cosa.